Hola, bienvenidos a mi canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que vean esto en cualquier horario, este video. Así que gracias a los que se unen cada día a este canal. En estos últimos días hemos estado dando seguimiento al desarrollo de varios hechos. Primero, la guerra en Ucrania. Segundo, el olvido total del pánico que vivimos durante los últimos 2 años. Hoy, hacen ya 2 años, el presidente de la República, el 17 de marzo, habló en ese momento Danilo Medina al país. Un martes, si no me equivoco, le habló al país luego de que lo hubieran hecho el 11 de marzo Trump a Estados Unidos, un día antes Macron en Inglaterra, y así se fueron dando alocuciones a través de todo el mundo, pero República Dominicana tenía una diferencia con el resto de la comunidad internacional. Estábamos en medio de una campaña bastante sobreexaltada. Veníamos de la suspensión de las elecciones de febrero del año 2020, el domingo 16 de febrero, y había también una crispación producto de la brisita bolivariana, que fueron una serie de hechos que se dieron en gran parte de Latinoamérica, y sobre todo el estallido social que pasó en Chile, que ni fue estallido ni fue social, sino simplemente algo orquestado por la oposición chilena, la izquierda violenta y desestabilizadora, que utilizó como estrategia un supuesto estallido producto de un aumento de unos centavitos de dólar al precio del metro, y de manera coordinada iniciaron saqueos, el incendio de autobuses, el incendio de estaciones del metro, y en República Dominicana con la suspensión también planificada y orquestada por la oposición y sectores dentro de la Junta Central Electoral. Un día se va a saber lo que verdaderamente pasó ahí, que fue la irresponsabilidad de liderazgo de la Junta que hizo que esas elecciones colapsaran. Y aquella historia que se vendió, que se construyó, de que desde el poder, desde el palacio, esa sangurria de poder de Danilo llevó a que llevó a colapsar las elecciones del 16 de febrero del 2020, y esto provocó que los patriotas de pacotilla, que siempre están, fíjense que siempre es el mismo grupo, cuando hay que salir a posturear un patriotismo de cartón, de mierda, ellos están siempre en el frente. Son los de la sangre pura, son los honestos de República Dominicana, y fueron los que se prestaron a esa mierda, a esa pantomima que se montó desde la oposición y que buscaba básicamente, obviamente el PLD estaba muy golpeado ya con el tema de la primaria del año 2019, y aunque le iba a ir mal en esa elección, no le iba a ir tan mal como le fue el 15 de marzo del año 2020. Ahí se eligieron alcaldes que de verdad el día de hoy uno se pregunta cómo diablos se cayó en ese gancho, y están contando sus municipios los días, los minutos, los segundos, las horas, los minutos y los segundos, para que esas mierdas se vayan de sus alcaldías y por favor vaya alguien que de verdad trabaje y que no se crea un redentor, simplemente que haga algo por el maldito municipio en el que estos inútiles salieron electos producto de la crispación que había. Bueno, pues luego de esa elección del año 2020, el presidente de la República, Danilo Medina, en ese momento le habló al país y le comunicó la incertidumbre que presentaba para el mundo, a lo que nos estábamos casi camino a enfrentar. No se contó en aquel momento que ya desde el mes de diciembre en República Dominicana se estaban registrando casos extraños de personas enfermas, y el primero, el caso cero, que se contó, fue el caso del italiano, y desde entonces
pues se pusieron en práctica una serie de decisiones que, producto del pánico, del miedo que se promocionó desde los medios y que muchos políticos entendieron oportuno, pues República Dominicana se encerró. Hace ya 2 años, el 20 le hará 2 años cuando inició ya de manera definitiva el primer encierro, pero desde el lunes 16 de marzo del año 2020, muchas empresas, centros comerciales, grandes cadenas de tienda empezaron a anunciar una serie de medidas y protocolos y comenzó un frenesí, una locura desde días antes de las elecciones, de la gente haciendo compras nerviosas, y hubo que emitir comunicados para tranquilizar a las personas de que en República Dominicana no habría desabastecimiento, y no lo hubo, ni siquiera de papel de baño, que la gente lo compró de manera nerviosa. Se llama el síndrome de el miedo de fear of missing out, creo que se llama en inglés, fear of missing out, si se llama ese síndrome, que es el que provoca fear of missing out, es el que provoca, se llama FOMO. Es el sentimiento de apreciación de que uno no está al tanto o se está perdiendo información, eventos, experiencias o decisiones de vida que podrían mejorar tu vida. El FOMO también está asociado con el miedo al arrepentimiento, que puede generar preocupaciones que uno podría perder una oportunidad de interacción social o una experiencia novedosa, un evento memorable o una inversión rentable. Se llama FOMO en inglés. Fear of missing out en inglés. Me perdonan la pronunciación. Y de ahí viene entonces este nerviosismo que se produce cuando vimos el tema de la gente comprando papel de baño de forma nerviosa. Y por ahí se fue. Y no todo lo que llegó y toda la mierda hasta el punto de hoy, que ya, imagínense, no puedo profundizar más en eso. Pero sí, lo que quiero es puntualizar sobre ya estos 2 años que se han cumplido, que se cumplen desde el momento en el que uno empezó a hacer compras nerviosas, que empezó a ser abrumado por todo lo que estaba pasando, hasta el momento en que nos fuimos todos para nuestras casas durante varias semanas y donde la vida entró en una pausa y una grandísima incertidumbre. Pues han pasado muchas cosas y han surgido otras tantas que se han convertido ya en cuestiones cotidianas y tienen que ver con la información. Mencioné lo de las elecciones, mencioné lo de el discurso del presidente, mencioné lo que pasó luego, y hemos llegado entonces al tema de lo que estamos viviendo hoy. Ayer escuchaba yo el show de Glenn Beck, el programa de Glenn Beck, muy buen programa, debo de recomendarlo, locutor y presentador de televisión. Él es un tipo de derecha de Estados Unidos, pero es un genio, tipo con una capacidad de análisis y un conocimiento que el tipo cautiva. Y estaba explicando lo que está pasando hoy en el mundo, lo que está sucediendo con la guerra y el tema de lo que está sucediendo en Europa, el problema que esto ha traído, lo que va a pasar, lo que está pasando, cómo llegamos a este punto, un poco de la historia de lo que pasó luego de la Segunda Guerra Mundial, lo que Estados Unidos hizo con los europeos para suministrarle armas y otro tipo de cuestiones en el medio del conflicto, y cómo
en todo este asunto, pues el mundo se fue transformando. Y él decía que lo que estamos viviendo hoy con esta guerra va a dejar una transformación que solo la humanidad la ha visto en los últimos 100 años. Un cambio que solo se vio luego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial fue que Estados Unidos se convirtió ya en un poder hegemónico en el mundo, donde Estados Unidos ya se quedó prácticamente siendo el policía del mundo, y hemos visto cómo China ha salido en estas últimas semanas a desafiar esa hegemonía, ese poder que Estados Unidos ha tenido de forma indiscutible en los últimos 30 años, pero que después de la Segunda Guerra Mundial hubo dos grandes bloques en el mundo, que fue la Unión Soviética y que fue Estados Unidos, y lo que estamos viendo hoy es básicamente un cambio desde lo político, geopolítico, a lo económico y la forma en que nosotros nos manejamos. Hizo una serie de observaciones en el plano económico, explicando el fenómeno que se está dando con el conflicto de Rusia, los cambios que se están dando en las cotizaciones del dólar a otra moneda que es el yuan, toda esta locura del aislamiento que se ha buscado en contra de Rusia, y que hasta cierto punto China está siendo como el colchón de ese país en este conflicto, y que Estados Unidos lo que está pura y simplemente buscando con todo esto es un tema de salvamento, de ellos poder salvarse económicamente por todas las situaciones que tienen. Esa es la explicación resumida que él da. Por lo tanto, invita a que las personas primero tengan cautela en las decisiones económicas que toman durante este proceso que dura este conflicto, y segundo, que tengan cuidado con toda la información que consumen y que tengan cuidado en ponerse demasiado paranoicos y dejarse manipular por el pánico y el miedo. Esto pareciera ser un conflicto donde tú no encuentras quién es el villano, donde tú no encuentras quién es el malo. Porque ciertamente a mí me está pasando eso, porque cuando tú tienes tanta información de todos lados, información obviamente creíble, estamos hablando de que mucha gente tiene a Zelensky como un héroe, pero no conoce la historia de cómo Zelensky llega al poder en Ucrania, por qué llega al poder, cuáles intereses lo llevan al poder en Ucrania, y por qué Zelensky, que viene del entorno de Vladimir Putin, termina siendo el presidente al que Vladimir Putin va a partir de las nalgas en Ucrania. Una cosa que llama mucho la atención, o por qué en el caso de Putin, que puede acabar esa guerra en 2 días, que tiene el armamento y la fuerza, ha hecho una guerra desgastante. Ya va para su 3ª semana este conflicto. Hoy cumple ya 3 semanas que inició, y esto pone a uno a pensar, dice, bueno, con el armamento y el poderío militar que tiene Rusia, esa guerra hubiese durado 4 días. Estamos hablando ya que tiene 21. Y todo lo que está pasando a nivel económico, a nivel global, que República Dominicana lo está sufriendo. Por eso digo que en cierta parte el gobierno tiene razón cuando habla de que la incertidumbre que esto genera es un poco complicado poder decir cómo esto va a terminar, pero lo que debemos de prepararnos, y es lo que decía Glenn Beck, lo que hay que prepararse es para saber que esto no nos va a dejar igual. Todo lo que está pasando no va a dejar el mundo igual, sobre todo a nivel económico, que como era hasta el 23 de febrero del año 2022. Conflicto complicado, la historia rusa y ucraniana es complicada también. Hablar de los últimos 8 años del conflicto que ellos han tenido. Y Glenn Beck explicaba
todo esto y lo he explicado en los últimos días, él y muchísimos otros. Y hay una serie de cuestiones que uno no tiene acceso a esa información de forma clara que le permitan a uno poder fijar una posición sin apasionamiento sobre lo que está pasando. Lo que sí estamos viendo es la guerra televisada, el espectáculo que la televisión transmite, el clickbait, las páginas, la noticia falsa, la reina de belleza que forma parte de la resistencia, pero resulta que luego ella no es parte de la resistencia. Lo que dice Mauricio Cabrera, que la desinformación en este proceso, solamente en los primeros 5 días de las guerras, hubo 500 fake news identificadas. El caso, por ejemplo, de la periodista o la productora del canal ruso de noticias que sale con una pancarta y que la tipa no apareció. O ayer, que una página de República Dominicana publica que una modelo que habló de Vladimir Putin apareció muerta en una maleta, y cuando lees la noticia se trata de que su pareja fue que la mató y la jondió en una maleta en un sitio, por una cuestión meramente pasional. O sea, hay una manipulación de la información que no nos permite de manera clara ver hacia dónde vamos. Comencé hablando de lo que pasó en febrero de 2020, luego de la pandemia, luego de lo que vivimos, de todo ese mare magnum, esa mezcla de locura, de sentimientos, pánico y desinformación, y nos trae a donde estamos en el día de hoy. Y en conclusión, para que tengan una idea qué es lo que quiero plantear hoy. Bueno, Glenn Beck hizo un análisis y una explicación histórica. Si lo pueden buscar en su podcast, se llama The Glenn Beck Program, el del día 14. Bueno, es en inglés, para los que saben inglés, mis amigos que saben inglés y los que escuchan desde afuera, para que lo escuchen de una manera crítica, obviamente, y puedan formarse una opinión. Lo que sí recomienda o nos está recomendando Glenn Beck es que abramos los ojos. Y yo creo que con lo que hemos visto en estas últimas semanas, que abramos los ojos en el sentido de que no nos dejemos manipular emocionalmente por las informaciones, que tratemos de constatar que la posición que estamos asumiendo está lo suficientemente informada para uno poder tener claro el rumbo que esto va a tomar y uno mismo tomar decisiones que no sean nerviosas. Y yo estoy de acuerdo con Glenn Beck. Yo creo que la lección que aprendimos de febrero del año 2020 fue que tomamos una postura acrítica frente a lo que sucedió. Luego, cuando llegó el tema del encierro, tomamos una postura acrítica. Nos dejamos guiar por el miedo, el pánico, y permitimos durante todo este tiempo que esa mierda nos arropara. Luego vinieron otros eventos que también nosotros pusimos de lado la criticidad. Y muchas de esas cuestiones yo las planteo aquí en el canal, las he planteado. Y más adelante, pues, ya estamos en este punto y veo que hay mucha gente que también está tomando el mismo derrotero y que hay medios que están tomando esa misma dirección. Estamos en una situación complicada, obviamente el mundo está en una situación complicada. Hay unos fenómenos económicos que vienen dándose desde hace años que han ido agravando la situación que hay. Hay cuestiones que no se han explicado y que todavía no se entienden, que la gente la da como leyendas urbanas. Pero lo importante que debemos de entender en todo esto, y lo que explica Glenn Beck, es que no estamos lo suficientemente bien informados para poder entender qué es lo que está pasando. Y que, sabiendo que no entendemos de manera clara lo que está pasando, lo correcto es que seamos cautelosos con todo lo que tiene que ver con el tema ya de este punto, porque ya se olvidó todo lo anterior y ahora estamos en una nueva ola de nerviosismo, de incertidumbre y de pánico. Entonces, yo creo que para continuar teniendo un equilibrio mental aceptable,
yo creo que lo ideal es escuchar a todos y hasta que no tengamos la suficiente información, no asumir una postura y seguir informándonos y seguir siendo cautelosos. Este conflicto nos invita a eso. Y como ya dije hace unas semanas, creo que lo ideal en medio de este conflicto es apagar la televisión y no comprar el periódico. Porque pareciera ser que los medios de comunicación están más interesados en crear nerviosismo que en contar hechos. Y ojo, hay un hecho, hay una guerra en Ucrania, hay gente que está muriendo, nadie puede negar eso. Pero los motivos reales y cuál es el objetivo real que se persigue de todo esto, todavía no lo sabemos. Lo que sí va a traer esto consecuencias que nos va a afectar a todos. ¿Cuáles? ¿En qué dimensión? No lo sé. No puedo establecerlo. Ni siquiera el mismo Glenn Beck en su análisis que dura unos 30 minutos lo hace. Pero nos invita a eso. A ser escépticos en torno a casi toda la información que se nos está brindando, que viene de nuestros políticos y que está vinculado al conflicto. Parece todo más una puesta en escena que un conflicto real por intereses o hegemonía de poder y geopolítica. ¿Qué hay detrás? Hay algo más grande. ¿Qué? Todavía no lo sabemos. Nos vemos en un próximo video.